Bienvenidos, bienvenidas a la primera clase del curso de Introducción a la Misionología. Espero que esta sea una aventura intelectual y espiritual de mucho provecho para todos nosotros, nosotras. Comenzamos con la primera clase. Es un curso de introducción a la misión de la Iglesia y por lo tanto será bueno comenzar con una introducción general acerca de la misión de la Iglesia en nuestro siglo, en nuestro contexto, y destacar algunos elementos claves que nos hacen comprender el carácter integral de la misión que Dios nos ha encomendado. Espero que todos tengan en sus manos las notas impresas de las proyecciones que vamos a estar haciendo a través de los PowerPoints, y eso va a ayudar para que ustedes puedan tomar sus notas, entrar en diálogo después de estas clases y crecer juntos acerca de este tema. La misión en el siglo XXI, el desafío de los 4 mandamientos bíblicos que claramente nos enseña el libro de los Hechos, que están apoyados en 12 principios en el contexto del reino de Dios. Y para comenzar a hablar de la misión cristiana, que es la misión de la Iglesia, necesitamos definir cómo concebimos la Iglesia de Jesucristo. Y estamos conscientes de que hay múltiples definiciones de la Iglesia y queremos exponer, arriesgar nuestra definición personal. Como estamos proyectando, la Iglesia de Jesucristo no es un grupo de personas religiosas, sino una comunidad de discípulos y discípulas de Jesucristo. La Iglesia es la comunidad del reino dentro de la comunidad civil. La Iglesia es Cristo tomando forma en la sociedad. Una comunidad de discípulos y discípulas. Una comunidad que es la expresión visible, una de las expresiones visibles del reino de Dios aquí en la tierra ya. Una comunidad que es Cristo tomando forma en el mundo donde la Iglesia se expresa y hace su misión. ¿Qué queremos decir cuando la Iglesia es Cristo? La Iglesia es Cristo en el grado en que es fiel a Jesucristo, en el grado en que vive en comunión con nuestro Señor y Salvador, en el grado en que somos seguidoras de su vida, de su modelo, de su inspiración. La Iglesia es Cristo haciéndose audible a través de la proclamación. Y cuando hablamos de proclamación, no estamos pensando solo en predicación a través de predicadoras, predicadores, sino el compartir el evangelio del reino de Dios a través de nuestra vida cotidiana. Porque la Iglesia está llamada a compartir, a participar lo que ha recibido con el mundo que le rodea. La Iglesia se hace audible, Cristo se hace audible a través de la Iglesia, Cristo se hace visible a través de la Iglesia, y esto es a través del testimonio, de la vida inspiradora, de la santidad, de las normas morales y éticas del reino de Dios, de cada uno de todos sus miembros. Y la Iglesia es Cristo haciéndose no solo audible, visible, sino también accesible a través del ministerio de compasión de cada comunidad cristiana. Cuando tú y yo, como miembros, todos ministros del cuerpo de Cristo, llevamos el plato de comida a quien lo necesita, damos el abrazo cálido a la deprimida, al confundido, visitamos en las cárceles y en los hospitales, estamos acercando dentro de nuestras posibilidades y recursos nuestro amor a los demás, estamos haciendo a Cristo accesible. Su compasión llega a través de la misión de una iglesia
que proclama a Cristo, que vive a Cristo y que ofrece el amor de Jesucristo. Sigamos adelante y vamos a hablar a la luz de esta definición de dos realidades claves de esta iglesia de Jesucristo. Como ya dijimos, la iglesia es la comunidad del reino de Dios. Y esto ha permitido un debate a través de más de 20 siglos de historia de la iglesia entre diferentes movimientos cristianos. ¿En qué grado la iglesia es el reino de Dios? La iglesia es el reino de Dios en el grado, en la intensidad en que es fiel al Señor del reino, a las demandas éticas del reino en la vida cotidiana. Pero la iglesia está llamada como comunidad del reino a vivir en la continua necesidad de crecer en todo. Pablo, de manera magistral, inspirado en el Espíritu Santo, está hablando de los ministerios claves del cuerpo de Jesucristo y explica el propósito de por qué el Señor instituyó los 5 ministerios fundamentales del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. En el capítulo 4 de la carta a los Efesios, en los versículos 11 al 15, dice lo siguiente: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que es conforme a la plena estatura de Cristo. De este modo, todos creceremos en el conocimiento del Señor. La iglesia está llamada a crecer en toda su realidad y la forma, el modelo para ese crecimiento es nuestro Señor Jesucristo. Sigamos adelante. La iglesia tiene una naturaleza trinitaria. ¿Qué queremos decir con esto? Hay múltiples metáforas bíblicas que nos hablan, figuras que nos enseñan acerca de la iglesia, y hemos escogido 3 que nos manifiestan el carácter profundamente trinitario de la iglesia del Señor. En primer lugar, la figura que proviene del Antiguo Testamento, de la fe de Israel, de la iglesia como pueblo del pacto. Dios el Padre establece un pacto con un pueblo que escoge para realizar su política, la política de Dios, el plan de la salvación, el propósito redentor para toda la creación. La iglesia es parte de ese pacto, es el pacto de la gracia. El pacto de la gracia que se expresa, alcanza su clímax, su culminación en el ministerio, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la iglesia es el cuerpo de Cristo, y esta es la hermosa figura que utiliza el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Si la iglesia es pueblo del pacto con Dios el Padre, la iglesia es el cuerpo de Cristo, de cual Dios el Hijo, el segundo Adán, es la cabeza del cuerpo. Y hay una tercera metáfora que es iglesia como hermandad del Espíritu. Pueblo del pacto con Dios el Padre, cuerpo de Cristo donde Dios el Hijo es la cabeza, hermandad del Espíritu, comunidad del Espíritu donde el Espíritu Santo, aquel que reemplaza al exaltado a la diestra del Padre, es el que da el poder para que la actividad de la iglesia se transforme en ministerio de fruto y de bendición. Hay varias cualidades del crecimiento integral o la misión fructífera de la iglesia de Jesucristo, que están relacionadas con estas 3 metáforas bíblicas de la iglesia que acabamos de mencionar. En primer lugar, la iglesia es llamada a la fidelidad. Como pueblo del pacto con Dios el Padre, debemos ser fieles
a los propósitos, a la voluntad, al corazón de Dios. La iglesia necesita vivir en fidelidad con Dios. La iglesia necesita crecer en espiritualidad, en el ejemplo de la cabeza del cuerpo de Cristo. Ese ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia necesita crecer en encarnación. El Espíritu Santo transforma a un grupo de hombres y mujeres redimidos en una comunidad que se transforma en Dios con nosotros, Emmanuel, la iglesia de Emmanuel, que se encarna en medio de los problemas del mundo y lleva bendición a los que nos rodean. Hay una triple razón de ser de la iglesia también. La iglesia existe para la adoración, para la gloria y la alabanza del Señor. La iglesia existe para ser y hacer comunidad en este mundo dividido, en este mundo en guerras. Y la iglesia es llamada a ser y hacer la misión que está en el corazón de Dios. Estas tres realidades se intercomunican, están interrelacionadas y vamos a referirnos solamente en este caso a la tercer triple razón de ser de la iglesia, porque este es un curso cuyo tema general es el tema de la misión cristiana. Pero la adoración y el hecho de que la iglesia es y está llamada a hacer comunidad está siempre presente en la misión de la iglesia. Seguimos adelante y observamos que la iglesia del Señor tiene un desafío que cumplir en nuestros días. La iglesia en este siglo XXI, desde nuestro contexto, nos llama a redescubrir y vivir 4 mandamientos bíblicos apoyados en 12 principios ministeriales, y todo ello a partir de la realidad del reino de Dios. Estos 4 mandamientos bíblicos son las conclusiones que hemos podido extraer estudiando en profundidad el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el primer libro de historia de la iglesia. Y estos 12 principios ministeriales apoyan desde la perspectiva y la dinámica, la ética y el propósito del reino de Dios estos 4 mandamientos. Cuando hablamos del reino de Dios, reconocemos que estamos hablando de un misterio. Jesucristo no definió acabada completamente el reino de Dios. En múltiples ocasiones utilizaba expresiones intercambiables: reino de Dios, reino de los cielos. De pronto decía el reino de Dios es como, y enseñaba una dimensión, un aspecto del reino a través de una parábola. En otros casos hablaba del reino de los cielos y hacía lo mismo. Por lo tanto, encontramos que el reino de Dios tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro. Tiene que ver con lo divino y con lo humano, con lo individual y con lo social, con lo espiritual y lo material. El reino de Dios crece y se extiende a través de un proceso gradual, pero también su culminación tiene que ver con una irrupción cataclísmica, apocalíptica, desde afuera de la historia, para culminar la historia e instaurar el jubileo eterno de Dios en Jesucristo, la nueva creación de la cual es cabeza por siempre el segundo Adán.